Hace 252 millones de años, nuestro planeta estaba muriendo. La extinción más grande de la historia dejó al mundo infértil. Entre las eras del Pérmico y el Triásico, tuvo lugar una inmensa y prolongada actividad volcánica. El calentamiento global extremo, la acidificación de los océanos y la anoxia, o sea, la falta de oxígeno, colapsó todos los ecosistemas y extinguió cerca del 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Los bosques y arrecifes murieron. El planeta estuvo en un silencio sepulcral. Cientos de millones de años de evolución desaparecieron en ese instante. Sin embargo, escondida en este paisaje oscuro había una oportunidad. En este mundo hay vida que crece incluso a partir de la muerte. Nuestro planeta se altera constantemente y desde que la vida apareció, nunca ha dejado de evolucionar. Impulsada por un mundo de cambios constantes, supervivencia y una intensa competencia, las especies evolucionan. Pero hay una especie en especial que actúa de manera notable y que no evoluciona por lo que ocurre en su exterior, sino también diseña su mundo y reforma su mente. Los humanos alteramos sin descanso el medio ambiente. Talamos árboles, quemamos campos, convertimos bosques en granjas, criamos animales y criamos plantas. Pero la transformación interior de una persona podríamos catalogarla como actualizaciones de software y hardware mentales. Un software es una parte lógica e intangible que tiene un dispositivo, o sea, son los programas, son lo que le dan las instrucciones a ese dispositivo para tomar decisiones, le indica qué hacer. La actualización del software mental, por así decirlo, podemos hacerlo con mitos, religiones, creencias, filosofías, psicologías. Y el hardware, que es el componente físico de algo, las teclas, la pantalla, el mouse. En este caso, nuestro hardware mental sería nuestro cerebro. Puede cambiar a través de la química y la experiencia. Los humanos usamos estímulos psicoactivos para alterar o determinar nuestra experiencia del mundo. Y aunque todavía hay un debate científico sobre el consumo de drogas, lo que sabemos hoy en día es que hay una parte de nuestra humanidad que está muriendo. Posiblemente una de las extinciones que más infértiles está dejando nuestra sociedad. Tal vez en la extinción masiva del Pérmico o el Triásico, ya no hay una inmensa actividad volcánica, pero sí hay un colapso de los sistemas sociales, hay un colapso de los sistemas emocionales y de desarrollo. Ya no desaparece el 96% de las especies marinas o el 70% de las terrestres. Pero, según el Informe Mundial de las Drogas de 2025 de la UNODC, o sea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, emitido el pasado viernes 26 de junio del 2025, el número de muertes causadas por drogas, en particular por sobredosis, es preocupante. En el 2021, dice el informe, la pérdida es de casi 28 millones de años de vida, ajustados en función de la discapacidad, y cerca de medio millón de muertes prematuras se atribuyen al consumo de diversas drogas. Para explicar un poco este dato, significa que lo que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fue estimar cuánto podrían vivir más las personas que murieron anticipadamente por sobredosis. Lo sumaron y encontraron que se perdió casi 28 millones de años de vida. Guau. El acceso a este informe va a quedar en los enlaces de nuestros videos. Ok. Las drogas, un negocio redondo, completamente lucrativo, que genera cientos de miles de dólares de ganancias al año. Un negocio que afecta también el medio ambiente, como lo dice este mismo informe. Entre las consecuencias del narcotráfico y todo este negocio está la deforestación, el cambio en el uso del suelo, generación de grandes cantidades de residuos, contaminación del aire, la tierra y el agua. Una extinción que seguramente tiene causas mucho más profundas que el consumo en sí mismo. En memoria y en empatía de las personas que ya se fueron,
en apoyo y solidaridad a las personas que aún están, consumidores o no, así como en la extinción hay una oportunidad dentro de ese paisaje oscuro. Nuestra forma de vida invitada de hoy es una humana, una mujer legendaria, de nombre Carolina Uribe Lobo Guerrero, que tiene una experiencia de rehabilitación y de adicción que hoy transforma en un poderoso testimonio de resiliencia y de redención. Eres, Carolina, esta oportunidad dentro de este paisaje oscuro y hoy queremos hacerlo notar. Asesora y guía en la prevención y el manejo de la adicción al alcohol y las drogas, autora del extraordinario libro Soy un Milagro, autora de la charla Conferencia de la Oscuridad a la Luz, y gracias por estar acá con nosotros hoy. Oh, Juanfe, gracias a ti. Qué manera de comenzar tan profunda, tan bonita. Gracias por esta invitación. A ti muchas gracias. Es un honor para nosotros, los que te estamos escuchando, y para mí, por supuesto, poder comenzar hoy con una conversación contigo, un tema tan importante. Pero cuéntanos un poco quién eres tú, ¿dónde comienza tu historia? Bueno, yo siempre digo que mi historia comienza en el Antiguo Testamento, Sí. porque ya mañana cumplo muchos años. Wow. Pues mira, mi historia, pienso yo, de verdad, que comienza cuando un par de jóvenes inmaduros, irresponsables, de esos típicos hijos de papi, se conocen. Eran rumberos, les gustaba la fiesta y pues como que no pensaban en el futuro, tal vez creyendo que todo estaba ya listo y ordenado. Se enredan, se enamoran y quedan en embarazo. Entonces, pues ahí empieza mi historia, porque ahí vengo yo en camino. Mis papás, a pesar de lo que te acabo de contar, de su inmadurez y de todo, le dicen sí a la vida. Y eso de verdad lo agradezco en el alma porque hoy tengo que rescatar que ese es un acto de amor y un acto valiente. En esa época quedar en embarazo sin haberse casado pues era una irresponsabilidad y además era como pues tachado socialmente. Entonces las abuelas organizan un matrimonio a la carrera y ellos se casan a escondidas de los demás y aparecen por allá un mes después de luna de miel y demás, con la noticia que se casaron y que viene un bebé en camino. Y ahí empieza todo porque mi abuela, que es la mujer más importante de mi vida, de verdad la más importante, siempre me contó mil historias y ella me cuenta que en ese momento, bueno, en el Antiguo Testamento, como digo yo, no había ecografías, ni idea del sexo del bebé. Y una de las historias que me contó ella, y te juro que me la contó sin ningún ánimo de dañar o de sembrar cizaña, me dijo que mis papás, emocionados de que viene un bebé, le pusieron el nombre de Marcelo. Entonces, pienso que al saber esto, a mí se me rayó la cabeza. Y empiezo como a armar mi propia historia, porque obviamente yo no me acuerdo qué sentí en la barriga, ni qué sentí cuando nací, pero yo tengo en mis emociones que cuando yo nací, no fui Marcelo, para mi mamá fue una decepción. Yo crecí sintiendo que ella no me quería. Para escribir este libro, pues tuve mil formas de armarme mi propia historia y hubo una época en donde yo me senté a hablar con ella y le conté esto, que ella me dijo que no, que es mentira, que yo cómo voy a decir eso, que ella toda la vida me amó, que ella solamente esperaba tener un hijo sano. Pero lo que yo tengo grabado en mí, en mi ADN, es que para ella fue una decepción. Entonces yo crezco sintiendo que mi mamá no me quiere y yo crezco jurando odiar a mi mamá todos los días de mi vida. Y ahí ya empieza todo, porque yo empiezo a conectarme con el mundo desde la víctima. ¿Por qué? Ni idea. ¿Por qué no me orientaron a conectarme desde otro lado? Pues ni idea, no es el momento de encontrar culpables ni nada.
Pero yo creo que ahí empezó todo. Porque si yo te soy honesta, yo siempre, a mí siempre me han gustado las cosas que causan efecto inmediato. Entonces, desde chiquita descubrí que con la comida yo podía calmar la ansiedad. Y eso me llevó pues a un mundo en donde inclusive hoy en día sigo estando muy rayada con ese tema. Mi abuela me decía que no comiera tanto, que me iba a engordar. Tampoco me lo decía de mala persona, pero a mí se me metió en la cabeza que cuando uno es gordo, el mundo es muy difícil. Y sabes, no solo se me metió en la cabeza, es verdad. Uno va y mira y la sociedad de consumo cada vez nos pide más perfeccionismo, no solo de ser flacos, sino de tener medidas perfectas, de ser fuertes. Y esto me parece un error, así que el honor es mío de poder estar acá. Gracias por prestarme estos micrófonos para todas esas personas que nos están oyendo, porque tenemos juntos la oportunidad de decirles a todos ellos que es más importante ser buena persona que ser flaco, que es mucho más importante ser honesto, es más importante ayudar a los demás, es más importante esos valores que hemos perdido a eso que nos impone la sociedad y que le impusieron a uno en la casa desde chiquito sin creer que se hacía un daño, ¿no? Eso es parte de lo que hemos avanzado, en que nos hemos dado cuenta que hay cosas que sí hicieron daño. Sí. Esto no es para, entonces allá los que nos oyen empezar a sentir eh, culpables, porque pues también había ignorancia, la gente hizo todo desde donde creyó que se hacía. Pero pues a mí me hizo mucho daño eso. Y yo crecí sintiéndome gorda, fea, boba, rechazada. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. ¿Qué empezó ahí? Nos estás contando un poco de una infancia muy marcada, ¿cierto? Una infancia em, bastante permeada por esas emociones, sensaciones que seguramente ya en estos pequeños minutos, cortos minutos, ya mucha gente seguramente ya se identificó. Pero, ¿cómo te empezó entonces a llevar eso a caer en la adicción? Mira, entré al colegio a los 7 años y desde chiquita yo me di cuenta que había gente popular y había gente rechazada. Yo siempre hice parte de las menos queridas, por no decir la palabra rechazada, pero pues sí, yo era como de las menos famosas del salón. Mira, yo pienso que la adicción empezó desde que empecé a sentir calma con la comida. Pero la gente cree que la adicción es solamente un consumo de algo. No, la adicción es algo que está allá adentro. Entonces mira cómo continúa en mí cuando entro al colegio y me doy cuenta que por motivos que no vamos a escarbar ahorita, pero seguramente soy absolutamente responsable de haber quedado en el grupo de las no tan queridas del salón. Ahí mismo yo siento que lo único que yo quiero en la vida es amar y ser amada, pertenecer, encajar. Yo creo que todos queremos eso en la vida, pero yo empiezo a buscarlo de la manera más equivocada. Y ahí creo se ve un patrón de una personalidad adictiva, Ok. porque yo empecé a llamar la atención. Entonces yo empecé a ser muy grosera, pésima estudiante, copiarme en los exámenes, decir mentiras. Entonces yo siempre era la que daba como lora. Que vaya que hablar. Exacto. Y seguramente en mi casa mis papás pensaban como, qué desastre esta niña, nos salió muy necia, muy, ¿sabes? Si era algo más allá, que si era una niña necia, desobediente, había algo allá adentro con lo que yo estaba gritando. Pues eso me parece que es una herramienta, porque oigo papás que dicen, uy, no, es que mi niño sí hay que llevarlo al psicólogo porque debe tener déficit de atención. ¿Qué va? Tiene
de pronto allá, de pronto sí, pero de pronto tiene por allá adentro, es un grito, de, quiéranme. Entonces yo empiezo como a tener todas estas conductas. Eh, Empiezo a ser descubierta, además. Y entonces empieza mi personalidad adictiva a crecer, porque entonces me vuelvo más mentirosa, porque para tapar una mentira hay que decir otra mentira, eh, y muy seguramente soy una hija problemática, en donde yo no puedo decir solamente es que en mi casa me regañaban todo el día y todo el día, pues yo creo que es que yo era un poquito desesperante. Sí, o sea, yo creo que yo era una niña que daba lata y pues no debe ser tan chévere. Ahora que tengo gatos, entonces tengo uno, Mateo, que me da lata todo el día y es que me provocó carro, pero lo amo. Entonces seguramente me querían ahorcar. Pero pasaron cosas en donde con las palabras me atropellaron, sin culpa, pero me atropellaron. Cuando a mí me descubren falsificando la firma de mi mamá, ella me dice que si yo soy capaz de falsificar su firma, nada raro que cuando grande yo me vuelva un sicario. Entonces, obviamente mi mamá lo dijo como porque uno a veces cree que diciendo algo el otro reacciona, pero no pensamos que con la boca rompemos al otro. Y eso a mí me terminó de romper. Entonces, además, estoy en una edad en donde 13 años, bachillerato, nace mi hermanita, yo que siempre me conecto desde la víctima, ¿no? Yo toda la vida vi el vaso medio Vacío. vacío, no medio lleno, sino el vaso a la mitad vacío, en vez de verlo diferente. Entonces, entro después de unas vacaciones a lo que es hoy en día sexto y me doy cuenta que unas niñas en vacaciones se emborracharon a escondidas. Y ellas cuentan esto de una manera en donde les da risa. Y pues yo pienso que para ser feliz hay que emborracharse. Entonces, pues, mira que sí me parece que uno sí tiene que cuidarse de los demás. Y ahí vemos todos esos papás que protegen a sus hijos con toda la razón, de otros que están en el camino equivocado. Yo lo que quisiera decirles, porque yo fui esa que iba en el camino equivocado, que es muy fuerte cuando le dicen, es mala influencia, es mala persona, no te metas con ella. Más bien entendamos que esa persona tiene un problema. Intentemos desde alguna posición ayudarla. Pero sí hay que cuidarse, porque fui yo la que buscó a la más vulnerable del otro salón y yo le pregunté, yo le dije, la tengo clara, nos toca emborracharnos. Y ella me dijo, listo. Entonces llegamos a su casa y ahí estaba pues el bar, que también me parece que no nos han dado información sobre eso, pero ya estamos grandes y en siglos muy viejos para no saber que tener alcohol cerca de los menores de edad es peligroso. Siempre lo digo en mi conferencia, que si van a dejar el bar, al menos lo surtan bien. Porque es que yo, que soy tan de malas en la vida, o era tan de malas en la vida, me encontré que el bar que tenían en la casa de mi amiga era una chanda. O sea, había un poco de guaro y un poco de ron, nada más. Y nosotros lo revolvimos para ser felices. Claro. Obviamente ahí podría hablar científicamente del momento en el que se detona la adicción. Ok. Porque las dos nos emborrachamos y yo me enlaguné, ella no. Pues ella quedó muy mal, o sea, se vomitó pésimo. Claro que le fue muy mal, pero no se le borró el cassette. A mí sí. Y enlagunarse es grave. Es matar neuronas, es estar en peligro y es un síntoma de alcoholismo. O sea, en mi caso, obviamente, no era que yo fuera alcohólica en ese momento, pero sí era una señal. Como, oye, ese no es el camino, puedes terminar con problemas. Entonces, ahí es el momento en donde hace erupción la adicción. Yo lo comparo como con la varicela. O sea, cuando a ti te sale el granito,
es que se sabe que tienes varicela, pero la varicela se viene gestando Sí. unas semanas atrás. Así es la adicción. La adicción está adentro. Es un síntoma el consumo de algo. Ok. Y pues ahí empieza toda esta vida de desorden. Pues no justo en ese momento, o sea, tengo 13 años, de ahí no vuelvo a tomar hasta que cumplo 15. Y me ocurre que en los 15, en la primera fiesta de 15 que fui, que me tomé un trago, porque no sé si fue la primera fiesta de 15, pero sí en la primera que me tomé un cóctel, conscientemente me lo quiero tomar con calma. Entonces me lo tomo y como te digo que a mí me encanta el efecto inmediato de las cosas, pues eso fue inmediato, porque seguramente me tomé un par de sorbos grandes y eso inmediatamente algo pasa, porque el alcohol desinhibe. Ujú. Lo que no nos hemos puesto a pensar es que el alcohol desinhibe temas sexuales, ¿sabes? Estoy impactada porque tengo una sobrina de 16 años y voy a colegios también a hablar con niños de 15, 16 y he sabido por ella y por estos niños a donde yo voy que hay temas de violaciones, hay temas de, sí, de abuso sexual. A mí lo que me pasó en ese momento, claro que las ganas de coquetear de alguna manera tienen sexualidad adentro, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que me sentí súper bien. Entonces yo dije, bueno, si tomo más, voy a estar mejor. Nunca pude detenerme en estar prendido. Bueno, igual no tenía la edad tampoco, ¿no? Menor de edad. Pero lo que me empezó a pasar a mí es que desde los 15 yo soy la niña que se vomita, se emborracha y queda tirada en el piso. Pues esa es una señal. Pero pues estamos muy ocupados para verlo o no tenemos información. El hecho es que eso me pasa en muchas fiestas de 15, hasta que se acaban. Hay un día en un colegio un niño me dijo, ay, pero no eras tan rechazada, porque uno no invita a los niños rechazados a la fiesta. Eso me causó como dolor, pero me pareció chistoso. Ujú. No, sí, invitaban a toda la lista del curso. Ujú. Después de esto, me graduó del colegio, teniendo un pésimo examen de ICFES, ilusionada por consejo de una profesora, me presento a la Universidad Javeriana dizque a estudiar comunicación social, pero pues obviamente no me reciben, no paso. Eh, y aquí es en donde hoy, viéndolo, te puedo confirmar que de verdad la adicción es una enfermedad incurable y progresiva. O sea, cada vez es peor. Porque en la universidad, bueno, yo no entré a la universidad, entré después. Pero en ese momento que no entro, pues yo me uní con un par de amigos a hacer fiestas. Pues ellos no eran mis amigos, ellos ya hacían fiestas, tenían una miniteca. Y yo entré a hacer fiestas con ellos y pues yo empecé a tomar mucho los fines de semana. Empecé a creer que por ser la única mujer entre ellos y por tomar y ser fuerte y ser dura, pues yo ya era como atractiva. Si creemos que con las sustancias nos volvemos atractivos. Y no, me convertí fue en un boleto de captura, porque a la final no me volvieron a llamar. Y esto genera una frustración en mí que hace que persiga y persiga y persiga a uno de ellos que me encantaba, hasta la universidad. Y llego a una universidad técnica en donde me reciben, entro a una carrera disque finanzas y yo que nada que ver, y ahí termino conociendo las drogas fuertes, o sea, las otras drogas fuertes, ¿no? Porque el alcohol es una droga. Ujú. Sí. Ahí termino asistiendo a unos lugares en donde pues hay sustancias y hay jóvenes y siento cuando llego a esos sitios que estoy frente a lo que yo quiero, ¿no? Veo que hay gente que se ve feliz, gente que brinca, gente... Y voy a decirte algo, allá dentro de mí
muy desconectada conmigo misma, muy desconectada como con el mundo y la vida, sintiendo que yo no tengo nada que perder. Entonces, cuando veo esto, creo que estoy encontrando lo que busco. Y es donde yo me averiguo cómo y eh, pregunto no, sino digo yo quiero eso. Entonces, no, nadie me lo ofreció directamente. Yo soy la que lo pide y pues ahí me dicen un par de cosas como qué chévere, somos jóvenes, uno no se queda en las drogas y pues qué error, ¿no? Porque uno sí se queda en las drogas, pero uno también se queda en la mentira, en la infidelidad, en la pornografía, en esos casinos virtuales que hay. Bueno, uno sí se queda. La tendencia es a pensar, yo estoy acá y a todo el mundo le puede pasar de todo, a mí no. Y pues a uno sí le pasa. También me dijeron que yo iba a tener 1000 aventuras y pues sí, tuve muchas, pero casi todas de terror. Y me dijeron que en la vida había que probar todo. Entonces imagínate uno sintiendo que no tiene nada que perder. Muy desubicada porque yo nunca supe ni qué me gustaba hacer, ni qué quería. O sea, como que no perseguía ningún sueño diferente a quiero ser feliz. Pero como en las películas. Entonces, pues si hay que probar todo y en la vida se puede probar todo, pues empecemos. Y qué error tan grande. Y una vez más, gracias porque qué lindo hacer un llamado a enterarnos de qué pasa, ¿no? Porque cada vez lo que tú leíste, cada vez hay más muertes por esto. Y la gente que nos rodea no tiene ni idea. ¿Qué es en realidad un vapeador? ¿Qué es en realidad la marihuana? ¿Qué es el tusi? ¿Qué es el fentanilo? ¿Son drogas malas? No, yo pienso que tenemos que tener más información Sí. para poder orientar. Si me permites, antes de que nos sigas contando tu historia, Sí. quisiera darte unos datos que traje para complementar un poco, acentuar hasta dónde vamos. Y es que, bueno, yo te quiero contar que el 7 de abril de 1948, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, definió la salud como, abro comillas, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cierro comillas. A mí qué me dice, y que por mi profesión estoy todo el tiempo cuidando de los demás en sus trabajos, que una enfermedad o un trastorno o una situación de salud puede ser física, mental, social o las tres, o dos. Pero me llama mucho la atención que tú mencionas que la adicción es una enfermedad progresiva e incurable, ¿cierto? Crónica y mortal. Crónica y mortal. Fíjate que hay un video que me llamó también mucho la atención de Luisito Comunica, que se llama Los Reyes del After 10 años después. ¿Lo has visto? No. Resulta que él hace 10 años entrevistó a 3 personas, 3 hombres en la calle, allá en Ciudad de México, me imagino, y ellos estaban en una borrachera. El video se hizo muy viral porque fue muy gracioso, le sacaron memes, pero 10 años después, Oscar, uno de los hombres que estaba ahí, porque el otro está desaparecido y el otro falleció, Oscar cuenta cómo está viviendo su proceso de rehabilitación. Y menciona también que la adicción es igual, es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Crónica y mortal. Pero me parece que también esto es un llamado a lo que tú dices, oiga, nos falta información, Nos falta. porque esto lo estamos tratando desde el aspecto físico, sí, obviamente, desde el aspecto mental, pero podría ser una enfermedad social, podría ser, y obviamente lo tiene, connotaciones en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Tú bien mencionas acá también en tu infancia, que me parece muy impactante, que fue una infancia marcada por ciertas emociones, ideas y mensajes. Y yo creo que en ese momento en que tú dijiste, como es que cuando mi mamá me dijo que si yo iba a hacer esto me iba a volver sicario, yo creo que ahí nos identificamos el 95% de los oyentes, porque yo tengo mi propia frase acá en la que digo como, esa fue la mía, esas son las mías, ¿sí? Pero bueno, y te quería también recomendar, ahora que lo mencionas, ¿tú conoces a Farid Diek? Es un youtuber también, es mexicano.
Y él hace análisis de películas. Él analiza una película que se llama Proyecto X. Sí. Proyecto X, ¿sabes cuál es la película? Proyecto X es una película... No sé nada, perdón. No, sabes mucho, por el contrario. Proyecto X es una película en la que un grupo de adolescentes de un colegio Y a ver. hacen una fiesta que termina hasta en policía, hay drogas por todo lado, hay sexo. Así eran mis cabezas. Esas son las fiestas, te recomiendo que mires el análisis de Proyecto y, Proyecto X. y seguramente la película. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, o tal vez en la universidad, no, sí, en el colegio, salió esa película y era símbolo como de eminencia. Ajá, como de eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito para solucionar. De hecho, la película transmite el mensaje más incorrecto del mundo porque después de que los muchachos se descontrolan, tienen sexo, roban, incendian, dañan carros, tiene que llegar la policía, tiene que haber disturbios, los muchachos se vuelven famosos y se vuelven el popular que todos queremos ser. Y entonces transmite el mensaje inequívoco. Y saqué una pequeña proyección de las reflexiones de Farid. Te voy a dejar como algunas que veo acá. Mira, él dice, él es psicólogo, entonces él lo analiza desde su punto de vista. En resumen, el adolescente común vive con miedo al rechazo y a la humillación, Total. con una necesidad intensa de atención y validación. Es muy sensible a lo que digan los demás porque él celebra lo que su entorno celebra, o sea, amigos, familia, hoy en día redes sociales. Y su valor parece medirse en la popularidad, la apariencia, el consumo, el descontrol o lo que la gente dice que valora según él ve. El sistema límbico del el adolescente, que es el sistema que está encargado de controlar las emociones, está hiperactivo, está creciendo, está formándose. Así que toda emoción para un adolescente puede ser profundamente intensa. La sensación de felicidad es intensa, la sensación de tristeza es intensa, la sensación de rechazo es profundamente intensa. Cuando nuestros adolescentes nos están diciendo me siento solo, no es el mismo me siento solo que uno dice a los 43 años. Obvio. Es una sensación supremamente intensa. Y la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar en consecuencias, no está madura. Exacto, Así que y tenemos- esta ajá. es la que se afecta cuando los menores de edad empiezan, perdón que te interrumpa, No, por favor. con cigarrillo, vapor, alcohol, pornografía, sustancias, es esta justamente. Tal cual lo que tú dices, el placer inmediato es el que a él le genera, al adolescente le genera recompensa. Entonces, en la película sucede, te recomiendo ver el análisis, pero sucede un contexto que es real y que marca muchas veces nuestras vidas de los trabajadores y de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Porque queremos ser así. Ujú. ¿Sí? Claro, porque es lo que yo te decía. Yo siempre quise amar y ser amada, pertenecer, encajar, y creo que todo el mundo busca lo mismo. Sí. Eso que definen, que leíste ahí, sí, así son los jóvenes y así seguirán siendo los jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La idea es tener unos papás presentes. Porque el joven no va a dejar de sentir que quiere encajar, que quiere pertenecer, pero si tiene un adulto responsable presente, no pegado al celular, Ujú. que lo hace sentir valioso, te juro que cambia la vaina, De acuerdo, cambia la cosa. de acuerdo. Bueno, vemos aquí una época entonces la adolescencia, ¿no? Estás tú empezando Ya. y estás ahorita, bueno, en la universidad, que va desde dónde, yo desconozco, pero me imagino que va desde los, que por ahí 13 a 18, de hecho, bueno, mentiras, creo que el sistema límbico, de hecho, se termina de A los formar, 19, por decir, no, a los 20 a los 25. Sí, ahí es cuando Y la eso. corteza prefrontal ya está como acentuándose, ¿cierto? Entonces, fíjate el espectro tan grande, ¿no? ¿Cómo estás tú entonces en esa época? Bueno, vamos en... En esa época, pues universidad que entró a los 19, Sí, que empiezo a ir a proyectos X sí. y yo quiero ser parte de. Ujú. Entonces, pruebo las drogas fuertes, pruebo la cocaína Ujú. y no te voy a negar, y a nadie se lo puedo negar, que la sensación que yo tuve fue deliciosa. Ujú. Fue como, eso que estaba buscando, sí lo encontré.
Lo que nadie me dijo es que nunca en la vida iba a volver a sentir lo mismo. Y en ese momento me boto de cabeza sin saber al hoyo negro. Me cambian los valores, se me congela el corazón. Abandono la universidad porque pues yo estoy en la universidad estudiando una vaina que nada que ver. Me voy de mi casa. Yo toda la vida me quise ir de la casa. Siempre teniendo a mi abuela ahí, ¿no? Porque pues es la mujer más importante de mi vida, yo soy la nieta mayor, la favorita. Y en esta época, eso lo observo hoy, obviamente yo no era consciente. Yo por un momentico sentí que tocaba el cielo con las manos. Por un momentico, que no me duró. Porque como a mí ya se me había detonado la adicción, yo entro de una a ese momento en donde terminé borrando cassette y sigo de ahí para abajo. Entonces yo empiezo a tener malos tragos, malos consumos, a ser súper intensa, y la gente ya no quiere estar conmigo. Desde muy rápido. Y yo muy rápido quiero consumir y consumir y consumir y consumir todo el tiempo. Sigo yendo donde mi abuela, pero la empiezo a robar. Y no lo veo tan grave. Pues mi abuela tenía dinero, pues si me encuentro billetes repetidos en la billetera, ¿a quién le hace más falta, a ella o a mí? Pues a mí. Y pues qué distorsión, ¿no? Porque eso es robar. Ujú. Nosotros decimos en la comunidad de Narcóticos Anónimos que el fondo no tiene fondo. Uno cree que tocar fondo es cuando ya lo perdió todo. No, mira que en este momento yo estoy tocando fondo ahí cuando empiezo a robarle a mi abuela y no me parece grave. Claro que estoy tocando fondo desde más atrás. Ujú. Pero la próxima es peor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la próxima después de esta? Pues que mi abuela me descubre. Y en el momento en el que ella me descubre, no alcanzo a imaginar el dolor que ella pudo sentir y la decepción. Yo no recuerdo sentir dolor, recuerdo sentir como miedo, como angustia, pero no dolor, porque mi corazón es de piedra. Ella me dice que no me quiere volver a ver, que no puedo volver a su casa, que me tengo que ir ya, que chao. Y mira cómo subestimé la actitud de ella, porque yo pensé que ella estaba exagerando. Yo dije, no es para tanto. Yo vengo un día y le traigo galletitas y ella me perdona. Y sabes, no volví. Me fui, obvio, pues como confundida. ¿A hacer qué? A consumir más. ¿Para qué? Para tapar el dolor. Tanto así que me encontré a otras personas a las que les gusta lo mismo que a mí. El sexo, el alcohol, las drogas, los proyectos X. Ujú. Y tengo una sobredosis. En una discoteca en donde entramos 5 personas, yo termino tirada en un baño con sobredosis. Y ningún ser humano me ayudó. Ningún ser humano me ayudó. ¿Cómo te explicas que estoy acá? Pues como lo dice mi libro, soy un milagro. Yo por eso, Juanfe, y no te pregunté si podía hablar desparpajadamente de Dios, pero yo por eso no puedo descartar a Dios de mi vida. Y yo quiero que tú te reconozcas como un milagro que gracias a Dios o a tu Dios estás acá. Y a todos los que nos oyen, porque seguramente todos hemos tenido tragedias y estamos aquí hoy. Eso es un milagro. Mira lo grave que es no tener como un cable a tierra, como no tener una ilusión, un plan, una meta. Porque entonces yo, después de la sobredosis, fueron 4 horas convulsionando. O sea, yo de verdad no debería estar acá. Y yo después de eso siento que yo soy muy fuerte. Bueno, algo, y es que la adicción a mí se me presentó como en forma de, como lo dije, es llamar la atención, pero de alguna manera ser como ruda. Ujú. Fortaleza. Ser como ruda, como
no delicadita, no con ningún rollo de sexualidad, pero sí ruda. Entonces yo siento que yo soy tan ruda que yo tengo sobredosis y no me pasa nada. Esto me lleva muy lejos, porque termino enredada con personas que consumen muchas drogas y termino probando el bazuco. No porque yo hubiera dicho, yo elijo bazuco. No, era lo que estaban consumiendo y pues yo me lo consumí. Y la enfermedad es tan incurable y tan progresiva que cuando yo pruebo el bazuco quedo inmediatamente enganchada. Quiero aprovechar una cuña para decir que el tusi es como un bazuco, porque el rollo es que es muy adictivo. Y pues ahí quedo 5 meses absolutamente entregada al bazuco. Pierdo todo, cambio todas mis cosas para poder consumir. Y a esto le llamo yo el fondo no tiene fondo, ¿no? Porque cada vez voy más abajo, más abajo, más abajo. Termina buscándome mi familia por parte de mi papá, mis tíos. Mis papás pues estaban sufriendo alcoholismo. Entonces, pues como que se desbarató lo que se podía llamar hogar. Y pues la familia quiere hacer algo, ¿no? Entonces la familia quiere hacer algo y me ofrecen a mí ayuda. Y yo acepto porque yo pienso que esa es la vía para recuperar a mi abuela, para poder estar para mi hermanita y pues para poder salir de ahí. Voy a un tratamiento, voy a Medellín, estoy interna 6 meses y medio, me echan del tratamiento pero no recaigo. Y después busco a mi abuela porque yo necesito pedirle perdón a mi abuelita. Yo necesito recuperar a la mujer más importante de mi vida. Es cuando me encuentro con ella con la triste noticia que mi abuelita tiene Alzheimer. Entonces no me reconoce, no le puedo pedir perdón y esto es muy doloroso. ¿Qué aprendí de esto? Que el día es hoy, que lo que tú no hagas hoy, en mi época se decía, paila candongarete. Lo que tú no hagas hoy, pues grave, el único día que tenemos es hoy, solo por hoy. Dolorosísimo. Tan doloroso que lo archivo en el fondo del corazón, tal vez porque nunca he sabido cómo enfrentarme al dolor de la vida. Toda la vida yo lo que hice fue ponerme caparazones y máscaras para el dolor, que realmente es eso lo que yo desde la comida empecé a hacer desde chiquita. Entonces lo archivo y yo había conocido a un panameño en el centro de rehabilitación, sigo en contacto con él, pues tenemos una relación y él me dice que me vaya para allá. Cuando yo llego a Panamá tengo 1 año y 2 meses sin consumir nada, pero me encuentro con que él ha recaído. Y yo lo que pienso es como, tranquis todos, que gracias a mí él va a salir adelante. Y pues ese es un error, porque uno no puede salvar a nadie que no quiera ser salvado. Terminé, llevaba 1 año y 2 meses, y como para explicar mejor qué es una enfermedad incurable y progresiva, porque, ¿sabes? Yo me presento en las charlas, en todas estas partes donde tengo la oportunidad de hablar de este tema, entonces yo me presento como alcohólica y drogadicta en recuperación. Y hay personas que me dicen, no, ¿por qué te dices así? Tú eres ex. No. Si yo me siento ex alcohólica y ex drogadicta, pues yo voy y me lo meto. Porque yo ya lo comprobé. Entonces llevaba 1 año y 2 meses y yo teniendo claro que soy adicta, pero no tan claro, lo que termino es tomando con él, creyendo que eso de ahí no va a pasar. Y ahí se activó la enfermedad. Y yo había terminado, la última vez que había consumido era después de 5 meses de perderlo todo, ¿no? Entonces en Panamá encontré el crack y empecé a consumir crack y terminé en la cárcel. O sea, me metieron en Panamá a la cárcel para ser deportada, finalmente no fui deportada, pero la enseñanza es que a ti también te puede pasar.
Cuando salí, la familia de mi novio, después de ver que salí desaforada a seguir consumiendo y pues a jalarlo a él al mal camino, porque sí era la mala influencia. No podemos decir que una persona mala, pero sí con mala influencia. Ellos me deportaron a Colombia. Entonces yo vuelvo a Colombia y seguramente muchos de las personas que nos están viendo y oyendo tienen preguntas de cómo hago para ayudarle a un ser querido. Entonces yo solamente les voy a decir lo que hicieron conmigo. Mi familia, pues que estaba muy bien asesorada por las psicólogas del centro de rehabilitación donde yo estuve, ellos tenían claro que me tenían que poner límites. Y los límites que me pusieron, pues porque además estaban muy decepcionados, imagínate yo terminar hasta en la cárcel. Cuando yo llegué me dijeron como, aquí ni se nos acerque a no ser que acepte un tratamiento otra vez. A no ser pues no que me lo vayan a pagar otra vez, pero que haga cualquier tipo de recuperación. Pero yo no estaba en ese plan porque siento que la base de la enfermedad es la soberbia. Entonces la soberbia me decía como, ¿Para qué? recupérense todos, yo quiero este estilo de vida. Entonces voy a donde mi mejor amiga. Porque uno siempre dice, pues échenme de la casa, los jóvenes, ¿no? Échenme que yo me voy donde un amigo. El amigo te recibe un día, porque a uno rápidamente se le nota que no está bien. Y mi mejor amiga me dijo, mire, usted no está bien, busque ayuda. Yo la ayudo a buscar ayuda. Yo le dije, ¿está loca? Busque ayuda usted. Me dijo, entonces aquí no puede estar en mi casa. Límite. Y lo que piensa uno es, los amigos no existen. Me voy a donde otra última amiga que me queda en ese momento, que por cierto murió porque pues le dio cirrosis, bueno, etcétera. La adicción mata. Ella también me pone el mismo límite y yo no sé a dónde ir. Y uno diría como, bueno, es el momento en donde ella va a buscar a la familia. No, mira, la enfermedad me tenía tan cogida que yo seguía pensando que lo mío era un estilo de vida así. ¿Por qué? Porque tal vez en el fondo sentí que no logré ser otra cosa. Entonces, por lo menos voy a ser la mejor drogadicta o la más dura, la más, siempre como con esa sensación de, uy, no sé, una vaina muy rayada, la verdad. Quiero seguir en un estilo de vida de adicción, más nunca en un estilo de vida de superarme personalmente, ¿no? Entonces consigo un trabajo como mesera y me voy a vivir al barrio Santa Fe. Me meto en un pagadiario. Obviamente en esa zona pues está La Olla. Yo con lo que me gano como mesera pues compro drogas, me encierro en el pagadiario a drogarme y drogarme y drogarme sin parar, Juanfe. En un cuartico, no te puedo decir que era sucio porque no era sucio, pero olía raro, o sea, no era chévere el lugar. Y yo me drogaba y me drogaba y sé que tuve momentos en los que no me quería drogar más, pero no podía no hacerlo. Eso es enfermedad. No podía parar. Tanto así que a veces tenía ganas de ir al baño y no era capaz de pararme al baño. Terminé bastante mal así. Y yo siempre digo, ¿y eso que yo consumí drogas para ser feliz? O sea, me engañaron. Entonces es como ese mensaje, no te dejes engañar, por ahí no es. Porque yo consumí drogas para ser feliz, para pertenecer, para tener amigos, para volverme popular, para amar y ser amada, y nunca había estado tan mal. Estoy tocando fondo en ese momento. No vuelvo al trabajo, entonces pues me echan del trabajo. No tengo cómo pagar más el pagadiario, pues pagadiario, me echan del pagadiario. Y la enfermedad es tan brava que yo no busco a nadie ni nada, sino me voy a La Olla. Y encuentro a mis nuevos próximos mejores amigos, Boris y Muelas, 2 habitantes de la calle, divinos, por cierto. Ya van a entender por qué digo que divinos.
Muelas sin dientes, Boris Caleño, pero un personaje total. Y seguramente yo pues les conté que, que lo había perdido todo. Pero yo hoy en día pienso que ellos, sobre todo Muelas, creyó que esto era una aventura de un día. Porque se puso la 10, ¿para qué? Para ser como mi guardaespaldas. Muy rayado él y muy llevado y muy habitante de calle, pues llevaban más de 20 años viviendo en la calle, pero un caballero conmigo. Tanto así que no sé a qué horas, pero pues muy tarde o muy temprano en el día, en el próximo día, me ofreció su cama para que me acostara a dormir. Y pues su cama eran unos cartones. Y yo en ese momento dije, pues este man está en las drogas, o sea, ¿cómo no se da cuenta quién soy yo? Mira lo que es la soberbia. No se ha dado cuenta quién soy yo y por eso es tan atrevido de ofrecerme unos cartones. Y yo quiero que todo el mundo se pregunte quién es cada uno. ¿Sabes? La respuesta correcta para mí es, cada uno debe responder el resultado de mis decisiones. Obviamente, hay 1000 cosas en la vida que nos pasan que no son nuestras decisiones. Pero ¿tú qué haces con lo que te pasa? Mi invitación es a florecer a pesar de, porque yo lo que hice fue hundirme. Me acosté en los cartones y me acosté 7 meses. Pero quiero decir que yo no me acosté 7 meses en la calle por culpa de alguien o por esta historia que te estoy contando. Porque podría decir, no, es que como no se dieron cuenta, entonces es culpa de mi abuela, de mis papás. No, la responsabilidad es solo mía. Yo me acosté a dormir 7 meses en unos cartones porque yo hice todo para dormir 7 meses en unos cartones. Yo tengo una pregunta. Nosotros en las empresas, bueno, tú mencionaste que trabajaste en un restaurante, fue y que haces conferencias en las empresas, pero nosotros en las empresas tenemos una normatividad que nos obliga a tener unas políticas de estilos de vida saludables, una política de prevención del consumo, una política de prevención de sustancias. A veces se hacen charlas, a veces la gente va, a veces le da igual, a veces sabe que la necesita, pero la soberbia tal vez hace como yo, ¿para qué voy a ir a esa capacitación sabiendo que de fondo la necesita? Pero, ¿qué opinas tú sobre estas políticas, digamos, desde en el restaurante en el que trabajaste, digamos, hubieran tenido una política de prevención, de identificación, de conciencia, de control, tal vez de límites, no sé? ¿Crees que hubiera cambiado algo en la historia? ¿Y crees que estas políticas de prevención de consumo y de estilos de vida saludables tienen un efecto positivo en las personas o que les falta? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que estas políticas pues son unas políticas muy responsables, como de Colombia como país. Me parece muy responsable tener estas políticas. El tema es cómo las aplico, porque pues obviamente tú no puedes tener en tu empresa una persona que está drogada o que está bajo el efecto de algo. Me parecen muy importantes los exámenes en algún momento sin avisar, el examen de... Todo eso me parece importante y más que sacar el papel donde el empleado firmó sin darse cuenta de lo que firmó, Sí, que está autorizado, es como sigamos con esto, pero acompañémoslo de testimonio, porque ese empleado que siente que no le interesa la charla tampoco siente que la necesita, Juanfe, claro, porque el que está consumiendo siente que no es para él. no y que la controla y que a mí qué te importa y que la gente está loca. Y yo me acuerdo cuando alguna vez yo le pregunté a una amiga que su hermana es médico, le dije, oiga, ¿usted cree que nosotros somos drogadictos? ¿Drogadictas? Y me dice, pues mi hermana diría que sí, pero a uno qué le importa, a uno si aguanta, si es fuerte. Entonces sí como concientizar, pero desde la fibra, la fibra. Si en ese momento hubieran aplicado la ley conmigo, pues, ¿qué hubiera pasado? Me hubieran echado
Ujú, que finalmente me echaron, ujú. me habrían echado y seguramente se habrían evitado que yo me robara algunos panes, que de pronto chancuqueara la propina con el otro, pero sin haber entendido nada, sino y en esa empresa así, ¿qué tal? Por eso me parece que tenemos que seguir Claro, tiene que ir más allá. con la política y con la ley y con la norma, porque todo el mundo tiene que entender que las decisiones tienen consecuencias. Pero mira que el informe de la ONU que mencionamos habla sobre cosas importantes. Inestabilidad del orden mundial, todo esto en relativo a las drogas a nivel mundial. Inestabilidad del orden mundial, la gobernanza, la influencia del narcotráfico en la gobernabilidad, en la guerra de Ucrania, el fentanilo que está abordando casi que exclusivamente, porque obviamente no es solamente allá, pero está impactando casi que exclusivamente a Estados Unidos. Según las estadísticas, grupos delictivos, bueno, habla de todo, pero no menciona ni a las empresas, ni a las familias, ni a los colegios, Hazme el favor. ni a nada como un ingrediente o un sujeto activo, ¿sabes? Total. Uno lee el informe y habla de todo, y habla de cuánto se ha atacado, estadísticas de consumo, de siembra, de muertes, de todo. Pero nadie te habla de... Pero nadie habla de las carencias familiares. Exacto. Y entonces, realmente o sea, la extinción sucede, como sucedió hace millones de años, por la erupción volcánica. Pero aquí estamos viendo la extinción y ya. ¿Y qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el vapor? ¿Qué pasa con el calentamiento global de esa época? Aquí pasa igual. ¿Qué pasa con las familias? Me parece que las empresas son un, un, un canal importantísimo de gestión. Pero mira que también me hace reflexionar. Está la política y está el programa, pero listo, si en mi empresa hay alguien que yo identifique o que yo piense que necesita ayuda, debería haber un canal directo, ¿no? Como mira, te mando de aquí a acá y esto debería ser como parte de tus funciones, ¿no? Porque tú para cumplir las funciones tienes que tener un estado de salud, pero no pasa. Exactamente. No pasa. ¿Sabes qué pasaba a veces? Yo iba a un grupo de alcohólicos anónimos en Torcoroma Ujú, y ahí mandaban a personas que tenían accidentes de tránsito bajo el efecto del alcohol y los mandaban a cumplir unas horas y algunos se quedaron. Eso me pareció súper, porque sí hay que generar conciencia, no es solamente como lo hiciste mal, chao, sino a- es como que estamos acostumbrados a que no nos importen sino los resultados, los resultados, los resultados. Cuando además tú en una reunión de empresarios preguntas cuál es el valor más importante de tu empresa y todo el mundo responde los empleados, Pero no sé. pero no se ven, Sí. porque pues de hecho, obvio, tiene que asumir, Ujú, ujú, pero démosle herramientas. ujú, ujú. Sí, claro. Yo estaba pensando en empresas de tecnología también, ¿sabes? Empresas que son grandísimas, unicornios, donde se habla de casos de éxito con respecto al crecimiento. Rappi, cuando se habla de Rappi, es un caso de éxito fenomenal, pero con respecto a qué? Al crecimiento económico, a la metodología, a la propuesta, a la carne y que se quedaron trabajando y al billete, claro. Y Rappi, bueno, tiene cosas maravillosas, tiene otras cosas un poco cuestionables, pero ¿y dónde están los indicadores de la salud de nuestra población? Exacto. No nos importa, No está, no está. o están por allá guardaditos en un cajón. Como en el colegio, en los Sí, colegios, sí, cuando yo golpeo la puerta del colegio, sí. como vengo con esta charla en mi colegio, Ujú, vengo con esta charla, no, no, no nos interesa, nosotros no estamos dando charlas testimoniales, queremos tapar el sol con el dedo, o sea, traemos un profesional que te hace unas estadísticas, como lo que me estás diciendo, y ya, y no nos importa la persona. O sea, estoy en un colegio, me importan mis alumnos, están rotos, no están rotos, de dónde vienen. Y las empresas lo mismo. Cuando yo hablo con las empresas no sienten la necesidad de llevar un testimonio porque es que esto es otro nivel. O sea, aquí necesitamos que nos vengan a hablar es de inversiones en la bolsa y la manera de chulear el tema de, porque sí hay unas empresas que la ley les exige ujú. tratar el tema de adicciones, pero pues traemos a un psicólogo que nos ponga un pastel de estadística y no nos está importando las personas.
Sí, creo que la definición de experto además se pierde, ¿no? Sí, ¿Quién es más experto que alguien que ha vivido el proceso? totalmente. Que alguien que sigue trabajando en el proceso. Porque creo que tú mencionaste también algo importante. Esto es algo progresivo, Progresivo, incurable, ¿no? así es. Alguien que está ahí. Bueno, yo quisiera, te traje un poema Ay, lindo. que te lo voy a leer antes de que nos cuentes dónde podemos saber más de tu historia, qué le ofreces a las empresas, porque yo quisiera que esto no es un testimonio, esto es Un abrebocas. un abrebocas. Pero lo que tú haces tampoco es un testimonio allá con las empresas, porque sí, cuentas una historia, cuentas un testimonio, pero no es solamente un testimonio. Bueno, te voy a leer el poema. Tal vez se lo podríamos dedicar a las personas que siguen en el proceso. Es un poema de dos personas épicas, Alejandra Arias, poeta colombiana, y Bernard Engel, poeta de origen europeo, español. No tiene nombre, pero es un soneto escrito a dos manos. O sea, los dos lo escribieron. Y A cuatro manos. a cuatro manos, tal vez. Dice, la idea es olvidarse de uno mismo, deshabitar de sombras los espejos, inventarle murmullos al abismo, reconciliar caminos disparejos. La idea es abrazarnos en mutismo, permanecer vivos y perplejos, encontrar en el otro en uno mismo, para sentirnos cerca cuando lejos. Lo que respira, vibra y aletea, inunda de colores el recodo del alma que se sabe acompañada. La idea es desprenderse de la idea, ser la parte del todo y desde el todo caminar de la mano hacia la nada. Lo pueden escuchar en una canción de Laura MB y Bernard Engel, se llama Queda Tanto en YouTube. Precioso. ¿Dónde podemos saber más de tu historia? Oye, no, pero es que me dejó ese poema. Es la adicción. Ujú. Bueno, pues pueden conseguir mi libro que se llama Soy un Milagro. Sí, Este es el tuyo. muchas gracias. Lo pueden conseguir conmigo. Entonces, ¿Tus redes sociales? en mis redes sociales, en mi WhatsApp, lo podemos decir Sí, acá. claro, sí. ¿Cuál se nos Tu re- va a dictar? Díctalo, ¿cuáles son tus Mi redes? WhatsApp Tu es correo, lo que quieras. 316-341-7361. Y me pueden conseguir como Carolina Uribe Lobo Guerrero. En Facebook, en Instagram estoy como Carolina Uribe 69. Y bueno, nada, aquí para lo que necesiten, soy conferencista especializada en adicciones. Quiero ir a tu empresa, a tu casa, a tu colegio, a tu grupo de amigos. Soy asesora en este tema y hoy en día siento mucha empatía con las familias. Me dedico a apoyar a las familias. Obviamente a las personas que están sufriendo la adicción en carne propia también, pero es que el dolor de las familias es muy doloroso. Los adictos nos sentimos víctimas y yo siento que estamos mal, que víctimas reales los que nos rodean. Pues nosotros también, pero de alguna manera por elección propia. Pero la familia no eligió que yo lo destruya. Aunque es de todo, sí. Es tan complejo, ¿no? Es que es una vaina Es integral. una integral, pero cada quien tiene su responsabilidad. Total. Todos tenemos nuestra responsabilidad. Por eso todo el mundo debería pensar, antes de que querer que la empresa esté en Wall Street, en la bolsa, pues preocuparse porque la gente esté bien, ¿cierto? No solamente como resultados. Aquí nos cuentas cómo inició también tu proceso de Sí. recuperación, si es Sí. tratamiento de rehabilitación. También estás en el podcast de Vos Podés, donde cuentas tu historia Sí, también. mucho más detallada también. También, y pues bueno, nada, decirles que solo por la gracia de Dios, el pasado 18 de noviembre cumplí 14 años de no consumir nada. Y no soy una berraca ni una dura, es solo por la gracia de mi poder superior.
Pero sabes que yo hoy en día sí pienso que pase lo que pase, no me meto un pase. Esto no quiere decir que todos los días estoy feliz y bien. Es más, vengo de unas crisis en donde he tenido ganas de consumir, he tenido ganas de mandar todo al carajo, he tenido ganas de volver a una rumba, tipo Proyecto X. Uf, pero afortunadamente me queda fortaleza y ahí está el trabajo que he hecho y tal vez no lo he sorteado de la mejor manera, pero pues no he consumido. Y es Carolina, una victoria. es una victoria y me queda también decirte que aquí estamos para apoyarte. Aquí estoy. Gracias. También. Que las relaciones se van construyendo así. Esta es la Exacto. fortaleza que necesitamos. Muchas gracias por estar acá, por contarnos parte de tu historia, Gracias a ti. por hablarnos dónde encontrarte. Gracias a ti, de verdad. Volver pronto también. Gracias. Gracias.